de pronto que se va haciendo también como una comunidad o una red, ¿no? Donde este tipo de prácticas que nos ponen en riesgo y que tienen que ver, que están más ligadas a tánatos, ¿no? Ujú. Este, de pronto, ¿cómo poder percibir o cómo poder caer en la realidad precisamente de ese vacío al que nos llevan esas prácticas y de cómo poder saber, ¿no? De pronto que ese tipo de prácticas me pueden llevar a una cosa, de muerte, ¿no? Una cosa más mortífera. O sea, cuando de pronto a lo mejor si los que tengo cercanos están de pronto como en la misma realidad que yo, o sea, sin ver la realidad Ujú, precisamente. claro. Y me quedé pensando, cómo a veces se requiere de un otro, pero así como con letras Ujú, mayúsculas precisamente, ujú, que sea el que venga y me imponga, ¿no? Como un límite, ¿no? Y me imponga precisamente como una realidad y me imponga una ley que me atraviese, pues, y que me diga, a ver, esto no va por ahí, pues, ¿no? Pensaba, ¿sabes qué? Se me vino a la cabeza alguien que de pronto en una situación de análisis, en una consulta, de pronto yo le decía, qué riesgoso esto que tú haces, ujú. ¿no? Y entonces me quedaba viendo con los ojos así muy grandotes como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué me estás Sí, hablando, sí, no? sí. ¿De qué riesgo me hablas tú? Sí. Sí, o sea, pero que a veces tiene que venir alguien de fuera que nada tenga que ver con esa persona y con su entorno, Ujú. como para que él pueda sentir que sí hay una frontera, pues, Sí. ¿no? En donde las cosas suceden de otra manera y en donde las cosas se representan de otra manera, Ujú. ¿no? Porque pensaba en esto que decías de tener una representación de riesgo. Ajá. Pero hacer una representación de riesgo Exacto. implica también como poder tener al lado de nosotros personas, a veces que hasta te hagan una carita, ¿no? Hasta en el lenguaje no verbal, como de sorpresa, ¿no? O como de asombro, como de miedo, ¿no? De angustia, que de alguna manera te proyectan afuera algo que tú internamente Ujú. no puedes representártelo, Exacto. ¿sí? O sea, o que alguien te diga una palabra que te nombre algo que tú ni siquiera puedes nombrar, porque no está dentro de tu repertorio, pues, o sea, Claro. cómo poderlo sentir, cómo poderlo ver, cómo poderlo nombrar si no hay, pues, ¿no? Entonces a veces hasta este autocuidado, ¿no? Habrá que generarlo, pues, en ese vínculo, ¿no? Con alguien que te vaya mostrando esto. De un embarazo, no lo sé. Ujú, Ahí es cuando ujú, se mueven cosas, ¿no? ujú. Que no siempre invitan a la transformación, Exactamente, ¿no? sí, No sí, siempre sí, eso. tienen por consecuencia que la Ujú. gente abandone esa práctica. ¿Por qué? Porque ya hay una pulsión detrás. Yo sí creo en eso. Así Ya hay es. una fuerza detrás que está Y que se está presionando. satisfaciendo, pues que se satisface, por La pulsión supuesto. siempre se satisface Sí, claro, de una u otra así es. forma, ¿no? Ujú, Entonces, siempre hay algo que está pujando hacia allá. Entonces, ujú, yo creo que el tema del encuentro con otro, de cuando de pronto empezamos a crear esas ujú, representaciones, cuando alguien le dice, oye, pero ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo ujú, se te ocurre? ujú, Pues sí, muchas veces ujú, nos pega, ¿no? Y decimos, "Ay, ujú, pues sí, es cierto, o sea, ujú, no lo había pensado así". ujú. Y ahí efectivamente empezamos a crear como representaciones, ¿no? Porque Claro. es importante hablar de representaciones. Las representaciones son como una especie de malla Ujú, en el ujú. psiquismo, ¿no? Sí, sí, Pone- sí, sí. no sé, ahorita se me ocurre pensar en el fútbol, es una malla en que cuando le meten el gol ahí se para el balón, Exactamente, ¿no? sí, La sí, sí. pulsión de alguna Sí, sí. manera, pues llega con representaciones y a través de representaciones se tramita, Claro, ¿y qué ¿no? pasa cuando esa malla no? Ahorita Efectivamente. está linda la analogía que tú haces, porque si la malla tiene el entretejido bien unido, pues separa el balón. Pero ¿qué pasa en esas mallas, no psíquicas que tienen hoyos, que tienen huecos, ¿no? Exacto, Que es como una coladera, decía el autor André Green, ¿no? O sea, que exacto. entonces dejan pasar cualquier cosa, pues. Exacto. Y de alguna forma, cuando Ujú, hablamos de ese balón ujú, que llega con esa malla que tiene esos agujeros, ujú. pues es la pulsión. Sí, claro. Es la pulsión que Ujú. llega y el balón, por eso los árbitros cuando empiezan un partido se checan que no haya agujeros, ¿no? En las Sí. mallas, porque se les pueden ir los goles. Bueno, Ajá. igual, ¿no? La Ujú, pulsión se puede ir. ¿Y qué ujú. significa eso?
pues que la pulsión se va a satisfacer de manera autoerótica, se va a descargar, ¿no? Así es. Descarga, se satisface y otra vez vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pulsión ya conoció ese caminito. Entonces sí es importante el tema de ir generando representaciones. Esa parte del otro es bien importante, porque también es a través del otro que nos vamos construyendo, nos vamos haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que siempre los que estamos metidos en este campo, los que somos profesionales de alguna manera de esto, siempre vamos a decir, vayan a análisis. Sí. De análisis, porque a fin de cuentas, sí, claro. ahí hay algo que se está moviendo, hay algo importante que se va generando y que efectivamente nos expone al riesgo, muchas veces sin darnos cuenta, otras dándonos cuenta sin poderlo detener. Sí, esto es bien importante, Manuel, porque pensaba que aquí es donde precisamente entra el trabajo de ir develando el inconsciente, o sea, la verdad del inconsciente de cada cual, porque son cosas que no se hacen de manera consciente. Exacto. O sea, son cosas que se pasan, ¿no? Y que uno no se dio cuenta ni por qué uno fue atropellado hasta que uno no se levanta así todo medio. Y por ahí alguien que te diga si anotó las placas o no las anotó, porque a veces ni cuenta te das, pues, ¿no? Entonces, pensaba también en la cuestión del autocuidado y del cuidado al otro también. Porque, pues obviamente uno no es una isla, no estamos aislados de todos los demás, o sea, estamos en una conexión con los otros. Entonces, ¿qué tanto de mi falta de autocuidado va a repercutir también en el cuidado que yo voy a tener al otro? Si yo puedo ir teniendo representaciones de autocuidado, entonces yo voy a poder también tener esas representaciones para poder cuidar el vínculo que yo tengo con los demás. Porque si no lo tengo ni conmigo mismo, pues dudo mucho que uno lo pueda hacer con el otro, ¿no? O sea, pensé de pronto como en estas prácticas también de riesgo, hay ocasiones que pues también pues tiene que ver con muchos otros que estuvieron ligados a mí y que a veces, ¿cuántas veces no ha sucedido que no les dicen de pronto ese riesgo en el que ellos se pusieron, a lo mejor ante una infección, y que no lo pueden decir a los demás también? O sea, como para cuidarlos y para que se atiendan y todo esto, ¿sí? Exacto. O sea, porque también ahí tiene que ver con una ética, pues, ¿no? O sea, de cómo uno se aprende a cuidar, uno cuida a los demás y de alguna manera hay una ética que nos atraviesa a todos, pues. Pero cuando eso no hay, ¿no? Fíjate que a mí me gustó, se me hizo bien linda la forma en la que la autora Joyce McDougall va hablando precisamente de lo traumático de la sexualidad y de cómo porque lo traumático a veces lo relacionamos de manera común con algo como gravísimo que te tiene que suceder en la vida, ¿no? Pero pensaba que lo traumático está desde el inicio de la vida, pensando en que estamos hablando de un bebé que tiene un psiquismo, ¿no? Muy precario, un psiquismo que no sabe cómo poder significar los diferentes estímulos que vienen de afuera, ¿no? Y los estímulos internos también. Y que entonces, por supuesto, que cualquier cosa que venga de adentro, de afuera, para ese bebé con ese psiquismo va a ser traumático. Totalmente. Por supuesto. Y que tiene que haber un otro que le ayude a ir metabolizando, a ir digiriendo, a ir significando, a ir representando todas esas cosas, ¿no? Que él va sintiendo interna y externamente. Pero pensaba, ¿qué pasa cuando no hubo alguien que le ayudara a significar todos esos estímulos internos y externos que eran traumáticos y que eran intensísimos? O sea, claro que de pronto esas barreras de contención, ¿no? Como esa malla de la que hablabas, pues no se va formando, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va ligando eso precisamente con el autocuidado y con el cuidado del otro también? O sea, por eso es que a veces, aunque muy avanzada la vida, ¿no? Alguien puede ir a un análisis, a lo mejor a los 70 años y hasta los 70 años darse cuenta de eso. Claro.